Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mucho mejor es posible, por supuesto. Y hoy tenemos un programa bastante bonito, vamos a hablar de emprendimiento y de innovación en el entorno rural, y además emprendimiento e innovación con valor social, con valor del bueno. Pero antes vamos a empezar, como siempre, con los referentes, que al fin y al cabo los referentes son fuentes de inspiración, ¿no? Inspiración para hacer cosas buenas, ¿no? Y hoy es un caso real, hoy hablamos de gente que ha sido inspirada por referentes. De hecho, ahora vamos a hablar con Iván Del Caz, que es el coordinador de Rural Citizen 2030. Y bueno, el Rural Citizen 2030 es una iniciativa que también surgió por el impulso de Biconsulting, que es otra de las iniciativas de Iván Del Caz, junto con otra gente. Y bueno, básicamente Biconsulting es una consultora dedicada a fomentar las prácticas del bien común. Mucha gente cree que Biconsulting significa bien común, co de común, Biconsulting. Pues no, no tiene nada que ver con eso. Básicamente este nombre de Biconsulting se debe a Biko, a Steve Biko. Es el apellido de este emblemático activista Steve Biko, un activista sudafricano anti-apartheid, que bueno, fue importante en la peor época o de las peores épocas del apartheid. Su legado fue muy importante en la lucha por acabar con esta discriminación. Además, su legado fue recogido en una película muy interesante. Una película que además, curiosamente, me han recomendado por diferentes lugares, diferentes personas últimamente. Y va a ser que es que tengo que verla yo. Entonces, si me han hecho una recomendación buena, vamos a compartirla. Vamos a ver un vídeo en el que se cuenta muy bien la historia tanto de Steve Biko, este inspirador de Biconsulting, y por tanto también de alguna manera de Rural Citizen. Y bueno, de paso, pues nos recomiendan una película muy interesante que vamos a tener que ver porque parece que estamos predestinados. Una semana más y poco a poco el mes se va acabando y con él el año. Y con tanto buen cine que ver, no hay cómo darse abasto. Yo acabo de ver uno de mis clásicos favoritos. ¿Quieren que les cuente de cuál se trata? Se trata de Grita Libertad. Les cuento un poco de qué trata para que se animen a verla. Yo soy Enrique y esto es CNH TV. ¡Comenzamos! África, 1975. Ese año se crearon gobiernos revolucionarios en las antiguas colonias portuguesas de Angola y Mozambique. Esto provocó que Estados Unidos presionara a Sudáfrica para que cambiara su política y suavizara su apoyo gubernamental al régimen de la minoría blanca. Sin embargo, en los hechos, la política de segregación racial, conocida como apartheid, no se alteró en lo más mínimo. La legislación del apartheid clasificaba a la población en tres grupos raciales: blancos, bantúes o de piel de color y mestizos. Además prohibía casi cualquier tipo de contacto social entre las diferentes razas y prohibía la participación de quienes no fueran de piel blanca en el gobierno del estado. Las personas que se oponían abiertamente al apartheid eran consideradas comunistas y perseguidas. En este contexto, en junio de 1976, la policía sudafricana reprimió una concentración de unos 10,000 estudiantes que protestaban en una ciudad cerca de Johannesburgo. Estos hechos desencadenaron reivindicaciones aún más serias hasta que en 1977 la situación llegó a su clímax con el asesinato de Stephen Biko, fundador del movimiento Conciencia Negra. La película Grita Libertad cuenta esta historia del periodista Donald Woods después del asesinato de Biko, quien fue condenado a confinamiento por querer publicar la verdad sobre un país donde la separación por el color de piel constituía, como se dice, el verdadero huevo de la serpiente. Lo interesante y una de las razones por las que esta película es obligada es el proceso de transformación personal del periodista por lo que respecta a su percepción de la situación real y las condiciones de vida de la población de color. Una pregunta que se plantea todo el tiempo y que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos y nuestra situación de vida es la siguiente: ¿por qué les cuesta tanto a las minorías privilegiadas sentir empatía por las personas más desfavorecidas? Y aunque en 1990 se puso fin al apartheid con la liberación de Nelson Mandela, que fue elegido presidente del país en las elecciones de 1994, ¿realmente cuántas personas como Donald Woods son necesarias en el mundo para denunciar la desigualdad ante la ley, incluso a costa de la propia seguridad personal? De verdad no se pierdan Grita Libertad.
no se van a arrepentir. Yo soy Enrique y esto fue CNDH TV. Nos vemos la próxima. Bueno, pues ya estamos aquí con Iván del Caz, coordinador general de Rural Citizen 2030. ¿Cómo estamos, Iván? Pues encantado de poder hablar contigo y podernos ver, que hacía tiempo que Sí, no coincidíamos y la verdad es que estupendo que estés con noticias positivas y ahora desde estos canales, como Twitch o como otros que ahora manejas, ¿no? Así sí. que encantado de estar contigo este ratito. La verdad es que es buena idea no solamente haber retomado noticias positivas en un formato nuevo, sino que además esto nos permite pues retomar conversaciones con gente interesante que hacéis cosas chulas, que yo al fin y al cabo solo hablo de ella, los protagonistas sois vosotros, los que hacéis las cosas. Bueno, Iván, cuéntanos, ¿qué es esto de Rural Citizen 2030? Pues digamos que Rural Citizen 2030 es una propuesta que nace muy desde las tripas, ¿eh? O Ajá. sea, bueno, tú nos conoces, Rural Citizen es un proyecto que nace en Biconsulting, en la cooperativa que tenemos nosotros por el bien común, que como sabes tenemos ese pequeñito propósito, de querer transformar lo que es el modelo económico y político para ponerlo realmente al servicio de las personas y el planeta. Nada menos, Nada, una cosa sencilla. claro. Pero sí es verdad que es ambicioso lo que es el propósito, pero sí es verdad que es un camino que tenemos que recorrer muchos, ¿no? Porque vivimos en un modelo, como bien sabes, que ya está más que caduco, en muchos aspectos de desigualdades, de injusticias. Y desde ahí, desde Biconsulting, que trabajamos en distintas líneas, como bien sabes, trabajamos en temas de métricas de impacto, trabajamos asesorando a organizaciones, instituciones en temas de participación ciudadana, de justicia social, de triple balance social, medioambiental, económico. Pues Rural Citizen es como si dijéramos un epígrafe o una línea que sale de Biconsulting con esta filosofía, ¿no? Y nace con la idea desde la colaboración y desde una Ujú. mirada muy positiva, desde una mirada constructiva, el trabajar por el reto demográfico y trabajar por el equilibrio territorial desde unos valores esenciales como la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, el respeto al medio ambiente y, lógicamente, desde la participación de la ciudadanía y los agentes que están en los territorios, ¿no? Algo que queríamos Ujú. trabajarlo y te digo que nace muy desde las entrañas y así el corazoncito, porque yo vivo en un pueblito, ¿eh? Yo vivo en un pueblo desde hace 18 años de unos 200 habitantes, o sea que figúrate, ¿eh? O sea Pueblito, que pueblito. sí, sí, conozco bien. Bueno, con decirte que no tenemos ni bar, o sea que... Madre mía, eso sí que es difícil. Yo lo que veo es que básicamente lo que parece el proyecto, la imagen que dais, entiendo que va por ahí, es que unís la innovación social y el ámbito rural, que es algo que parece, desde otras posiciones, parecería contradictorio. Desde gente que a lo mejor no tiene un ojo puesto en el medio rural, pues parece como que no casa. Y todo lo contrario, porque todo lo que se mueve en Rural Citizen es bastante innovador. Exacto, sí, sí, es lo que también te he comentado un poquito, ¿no? Queríamos traer otra narrativa al mundo rural, ¿no? En el mundo rural, hace no mucho, bueno, yo creo que se puede decir, en un canal como este, en el XL semanal, Hmm. digamos que la revista dominical que más se lee en todo el país, en toda España, hacían un reportaje sobre temas rurales y todas las fotos en blanco y negro. La Vaya. típica de las piedras, la típica de los dos abuelitos, con todos mis respetos, y que es así, de los dos abuelitos sentados en una esquina con el bastón y no sé qué y tal. Bueno, el mundo rural es otra cosa hoy en día. El mundo rural tiene muchos problemas, porque tiene problemas de despoblación, tiene problemas de conexión. Necesitamos que llegue Internet y siempre aprovecho cualquier medio de comunicación para reivindicar a todas las instituciones locales, de comunidades, de provincias y de gobiernos centrales que no puede haber ciudadanía de dos velocidades. Ciudadanía que tenga fibra en las ciudades y tenga ciertos servicios y ciudadanía que vivimos en pueblos y no podamos tener ciertos servicios. Yo con decirte, la fibra me ha llegado hace año y medio. ¿eh? Yo en mi pueblo, que estoy a 15 kilómetros de una ciudad como Vitoria, tenía 2 megas de conexión. Pero eso no se puede sostener en, no sé, en un país civilizado. Que aparte te digo una cosa, pagamos internet muy caro en este país y yo pensé, ingenuo de mí, yo que sé, que parte de ese sobrecoste iría a lo mejor a que todo el mundo tuviera internet. Bueno, fíjate qué tonto soy.
Exacto, pues de eso se trata. Sí es verdad que se está haciendo esfuerzos, ¿eh? Yo en la provincia de Álava donde vivo casi ya está casi todo conectado, ¿no? Y han hecho un esfuerzo mayúsculo en los últimos años para que así llegue y por eso tenemos fibra también en el pueblo mío y en otros todavía más remotos de la provincia de Álava y de otros sitios. Esa es una de las cosas, ¿no? Que eso es innovación en temas de conectar, porque digamos que también, y por eso a lo mejor se ven mucho temas de innovación social en Rural Citizen. Nosotros trabajamos o lo vemos toda esta nueva narrativa desde 7 ejes, ¿no? Lo vemos desde ese conectar que te comentaba, pero va Ujú. más allá de los temas de solo la conexión a Internet. Hablamos de energías limpias, con todo lo que conlleva, todo lo que son de emisiones de CO2 y todo lo que conlleva de las nuevas comunidades energéticas, ¿no? Hablamos de la movilidad, de una movilidad mucho más alineada con el medio ambiente y una movilidad mucho más en comunidad, ¿no? Hablamos de impulsar proyectos de economías sostenibles y de triple balance. Hablamos de educar durante toda la vida, de esa educación y formación que no es solo, muchas veces se habla y es real y es necesaria esas escuelas de educación primaria y secundaria, pero yo creo que ya hoy en día tenemos que ir un pasito más allá también en la educación, ¿no? Si algo nos ha traído la pandemia es las posibilidades de la deslocalización del trabajo, pero también de la deslocalización de la educación, ¿no? Y entonces desde ahí tenemos que mirar, innovar, ¿no? Desde esas perspectivas. Lo mismo que valorar a los entornos rurales. Siempre había tenido una mirada desde el pueblo que parece que el pueblo es menos que la ciudad. Hijo, el futuro vete a la ciudad. Si quieres un trabajo digno y tal, vete a la ciudad a trabajar. Si aquí en el pueblo no tenemos de nada, valoremos todo lo que hay en el pueblo. Y de hecho, lo que más se ha echado de menos durante todo el confinamiento y la pandemia es lo que te ofrece el pueblo. No está La tranquilidad, agotado la un cercanía, la poco. naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Decían, ¿no está un poco agotado este modelo de la ciudad? Porque, quiero decir, precisamente como consecuencia de este confinamiento, yo creo que ya venía de antes, ¿no? Pero el modelo de vida urbano, posiblemente ya hay, digo, incluso antes de la pandemia, debates que tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación, con el tráfico rodado, ¿no? Como pasaba en mi ciudad con Madrid, con este Madrid central. El tema de que, evidentemente, la pandemia se ha sufrido más aquí en las grandes ciudades. El tema de lo carísimo, lo extraordinariamente caro que es vivir en cualquier gran ciudad, el trabajo que tampoco es que sea bueno, que cada vez es más precario. Quiero decir, hay señales de agotamiento de la vida urbanita que posiblemente lo que ha hecho la COVID, como en otras muchas cuestiones, es acentuar aún más problemas que ya existían. O sea, quizá el futuro no sea tanto la ciudad, sino a lo mejor hay que volver al campo. El futuro, yo suelo decir, el futuro está en los pueblos. Hay un mantra que tú también habrás oído mucho, con todo este tema del cambio climático y así, que dicen, en el 2050 el 80 y tantos % de la población vivirá en ciudades. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? No sé Tiene que yo. ser así, ¿no? ¿Por qué tiene que ser eso así, ¿no? Y luego es eso, si queremos realmente trabajar por el tema del cambio climático y por el medio ambiente, es insostenible ciudades de millones de habitantes. Es decir, tú las acabas de explicar muy bien, ¿no? De todos los inconvenientes y todas las cosas que hay en ciudades grandes. Es muy difícil el trabajar de esa manera. Necesitamos un equilibrio territorial. Necesitamos una mayor dispersión con una movilidad buena y con unos servicios buenos entre los pueblos y entre las ciudades. Sí es verdad que desde Rural Citizen no estamos diciendo ciudad, o sea, urbano o rural. Hay que escoger. No. Tendremos que entender nuevos modelos de convivencias. Claro. Y tendremos que entender que en las ciudades vas a tener unas cosas y en los pueblos otras y que deben de convivir. No solo que sea los pueblos, los almacenes de cereales y de comida y de ganado para que en las ciudades se coma. No veamos solo desde ahí, desde lo que es el sector primario de agricultura y de ganadería, que son las despensas de las ciudades. No lo veamos solo desde ahí. No lo veamos solo como el retiro paradisiaco de fin de semana para el turismo sostenible, turismo rural, que sí, que hay un turismo ahí y se puede crecer desde un turismo sostenible, pero no veamos el mundo rural desde ahí. ¿Por qué no, digamos, un estudio de arquitectura puede estar en un pueblo? Que haga Claro. arquitectura sostenible y haga Passive House, por ejemplo.
¿Por qué no va a haber deslocalizados equipos de ingenieros de grandes empresas en entornos rurales? Mira, me ha venido a la mente un ejemplo que suelo poner, porque me gusta mucho y suelo remarcarlo, que es en Galicia, Sende, un coliving en el que hay diseñadores, programadores, ingenieros, pero de Netflix, de Universal, de Disney, de Google, etcétera, etcétera. Se juntan 20, 30. Estoy hablando de un pueblo de 35 habitantes perdido en Orense. Y se juntan programadores de todo el mundo allí para vivir a otra manera, más tranquilos, durante 6 meses, durante X tiempo, para convivir entre iguales. ¿Eh? Los programadores son raritos, no sé si tú eres programador, pero No. hablan lenguajes muy raros que solo se entienden entre ellos. Ceros y unos. Sí, una cosa extraña, sí. Entonces solo se entienden entre ellos y yo creo que por eso también se van al pueblo 20 o 30 de este tipo, y se entienden entre ellos, ¿no? Aunque sean de empresas y de multinacionales distintas, ¿no? Pero es eso, yo creo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Luego, quien lleva Sende, pues los de allí lo que hacen es convivir con la gente de allí. Es decir, esos programadores les llevan por el pueblo y se van a coger las lechugas de la tía María para hacer la cena de la noche. ¿Sabes? Debemos de empezar a mirar de otra manera lo que es el entorno rural, ¿no? Y las posibilidades que da y la sabiduría que tienen los pueblos. Porque hay muchísima sabiduría que podemos recoger para aprender a vivir. No, no hablo de negocios, simplemente hablo de vivir, que yo creo que es lo esencial en esta vida, porque solo tenemos tiempo en esta vida, lo demás va y viene, pero lo único Sí. que hay es tiempo. Y yo por lo menos, según vamos cumpliendo más años, más cuenta te das, ¿no? De que lo único que tienes en la vida es tiempo, ¿no? Y yo creo que también la pandemia nos ha visto ver eso, ¿no? De que somos muy frágiles, ¿no? Entonces yo creo que debemos de aprender también a vivir, ¿no? No a perder la vida, ¿no? En el trabajo, en esta filosofía tan de economía materialista, ¿no? Está Entonces, claro. sí, sí, tenemos muchas posibilidades de mirar desde ahí, ¿eh? Y desde la colaboración, ¿eh? Porque también es un concepto muy importante que debemos de introducir dentro de lo rural, ¿eh? Todos los conceptos de colaboración. Vivimos en una sociedad muy competitiva, muy individualista, ¿eh? Y creo que es muy interesante el cambiar esa concepción de la competencia, ¿eh? Porque se da, en lo urbano se da, pero es que en lo rural también se da, ¿eh? De que tienes tu nicho de mercado, tienes tu tal y parece que te van a venir a quitarte y debemos de empezar a pensar en colaborar y construir juntos, ¿no? Que a mí me parece fundamental y es lo que nosotros procuramos, ¿no? Cuéntame, dentro de Rural Citizen 2030 organizáis pues un montón de actividades precisamente para dinamizar el entorno rural. Pues háblanos un poco de estas actividades que organizáis ahí en los pueblos y bueno, en red, con mucha colaboración, como dices tú. Sí, Rural Citizen nace en plena pandemia. La idea de Rural Citizen ya venía preconcebida de antes y íbamos a realizar ciertos eventos y ciertas jornadas de activación en entornos rurales, pero vino toda la pandemia, el 11 de marzo del 2020 nos meten a todos en casa y nos quedamos todos en casa por lo que estamos sufriendo. Entonces tenemos que reaccionar rápidamente de cómo manejar el proyecto de Rural Citizen y lo que hacemos es lanzar la plataforma, la que ruralcitizen.org y transformar esos eventos y esas jornadas que teníamos en presencial, transformarlo en online, ¿no? Teníamos afortunadamente un bagaje importante en Vico de cómo trabajar en online también desde hacía tiempo, que Qué estaba ahí bueno. en el background y nos permite en nada, en un mes, lanzar Rural Citizen, empezar con jornadas online de activación en entornos rurales, ¿no? Hemos hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, como con la Generalitat de Cataluña, que hemos creado lo que es Cataluña Rural Hub, que es cómo deslocalizar equipos de empresas de entornos urbanos, de Barcelona, principalmente, empresas grandes, cómo pueden deslocalizar equipos a entornos rurales, ¿no? Y esos equipos, esas personas que quieren trabajar y vivir en un entorno rural, puedan seguir ejerciendo su trabajo en esas multinacionales desde entornos rurales. Eso se está trabajando ahora con una serie de pilotos, pero empezamos con unas jornadas de activación, de poner en relación a todos los agentes, a las comunidades receptoras, alcaldes, grupos de acción local, etcétera, de los entornos rurales, con esas multinacionales, con expertos en temas también de todo lo que es teletrabajo, etcétera, etcétera, y desde ahí generar workshops de generaciones de ideas y necesidades para ver cómo montar todo eso, ¿no? Y eso es hoy una realidad que está ocurriendo en Cataluña.
Otras jornadas que hemos hecho es, por ejemplo, de valorar, ¿no? De lo que es montaña alavesa, por ejemplo, aquí en la zona de montaña, cerca de mi tierra. Otras hemos trabajado también en temas de educación. Hemos llegado a acuerdos con el IED, por ejemplo, el Instituto Europeo de Diseño, que una de sus sedes está ahí en Madrid, y 48 alumnos de toda Europa, gente que era desde Rusia, desde Holanda, desde Inglaterra, incluso desde Latinoamérica y, lógicamente, gente de España y de Madrid. 48 alumnos y alumnas que han estado prototipando soluciones a los retos que han planteado cuatro territorios. Cuatro territorios como Piornal en Cáceres, como Ardales en Málaga, como Fayón en Zaragoza o como la isla de La Palma, ¿no? De cómo dar soluciones a sus retos y a sus problemáticas rurales desde esa mirada joven y de diseño, ¿no? Hoy en día empieza a haber ya esas conexiones entre esos chavales. Hicimos y se hizo todo el prototipado desde la innovación social y desde los objetivos de desarrollo sostenible. Salieron más de 20 o 20 y tantos prototipos y más de 60 ideas distintas que podrían realizarse en los entornos rurales, ¿no? Hoy en día ya esos chavales empiezan a tener relación con esos territorios y es un beneficio para el territorio por el acercamiento de la juventud, pero es un beneficio para la gente joven que vive en ciudades que mire el entorno rural de que puede allí desarrollar su proyecto de vida y su proyecto profesional. Es decir, que no solo esté pensando en que lo desarrolle en la ciudad, si ahí va, pero si es que hay oportunidades en los territorios rurales, si Claro. afrontamos los problemas de esta manera o afrontamos los retos de esta manera, ¿no? Y yo creo que es muy interesante también esa cercanía a la juventud para que empiecen a ver de otra manera también los entornos rurales y como sitios donde poder realizar sus sueños o sus proyectos de vida, ¿no? Estos son algunos ejemplos, ¿eh? Luego trabajamos temas de nanoformación, pildoritas muy pequeñitas de formación, de 2, 3 horas, en los que si yo tengo un proyecto, cómo puedo acercarme a la financiación pública. Ahora también vamos a tener, de hecho ahora hay varias propuestas en nuestra página en temas de nanoformación, de financiación pública, de financiación colectiva, de cómo puedo trabajar mi proyecto a través de la financiación colectiva, del crowdfunding, del match funding, de todos estos nuevos modelos también de financiación, etcétera. Es decir, sorprendidos. Hemos hecho un pequeñito vídeo que recopila un poco todo lo que hemos hecho desde Rural Citizen y la verdad es que sorprendidos por un lado en el número de actividades, porque cuando hemos contado todas hemos dicho, si en un año hemos hecho 30 actividades de No todo está esto mal. que estoy hablando. Está Es decir, genial. qué barbaridad, pero ¿cómo hemos hecho esto? Con los poquitos que somos, cuánta guerra damos. Y luego, por otro lado, cómo ha crecido la comunidad, ¿no? Estamos muy agradecidos ya a día de hoy, a más de 1.300 personas y agentes que están relacionadas con el mundo rural, que apuestan por la colaboración, que apuestan desde una mirada desde la innovación social y están dentro de la comunidad de Rural Citizen co-creando, porque sabemos que se están produciendo proyectos entre distintos agentes dentro de Rural Citizen, sabemos que se están creando empresas cooperativas entre gente que se ha conocido en Rural Citizen y sabemos Ajá. incluso gente que ha encontrado empleo, trabajo. O sea que están, de alguna manera se están desarrollando procesos de proyectos conjuntos, se podría decir. O, bueno, ahora que se dice mucho esto de la co-creación entre gente de Rural Citizen y empresas a lo mejor. Exacto, exacto. Se están produciendo. No sabemos todo. Queremos ver si a través de encuestas o cómo queremos hablar con todos los citizens, con las 1.000 y pico personas, para saber exactamente qué proyectos se están produciendo, porque hay muchos que no lo sabemos. Nosotros hemos puesto, digamos, la plataforma, hemos puesto allí, digamos, el terreno, lo hemos abonado Ya y la gente sembrado. se está relacionando dentro de ese terreno, ¿no? Como una red social, pero digamos que en otras condiciones, ¿no? Y de otra manera, ¿no? Se llama Rural Citizen 2030 o 2030. Evidentemente esto tiene mucho que ver con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuéntanos un poco esta inspiración o, bueno, por qué esta mención tan clara y tan evidente y tan estratégica. Ujú. Sí, bueno, en el 2015, como bien sabes, 193 países hacen el acuerdo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos, desde la pobreza, el hambre, la igualdad, la prosperidad, el equilibrio territorial, desde la paz y las alianzas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Los Sí, sí. 17 objetivos. Nosotros es algo que trabajamos desde Vico, desde el año 2015. Nosotros asesoramos, estamos, por ejemplo, trabajando la Agenda 2030 de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, estamos y construimos junto con el Gobierno de Navarra la Alianza Navarra 2030, estamos asesorando a fundaciones en cómo implementarlo, a cooperativas agroalimentarias,
etcétera, de cómo implementar los objetivos de desarrollo sostenible, porque nos parece, por varios motivos, una guía muy interesante de utilizar un lenguaje común a nivel mundial, Claro. a raíz de lo que es la innovación social y lo que es el triple balance, es decir, del equilibrio social, medioambiental y que lo económico, digamos, contribuya a esa calidad de vida y a ese equilibrio que buscamos, ¿no? A trabajar por los valores que para nosotros son esenciales, que creo que antes he comentado, de la dignidad humana, la justicia social, la solidaridad, etcétera. Y es un marco a nivel internacional que todo el mundo lo entiende y cada vez se entiende más. Luego, que nos permite medirlo, es decir, nos da unas metas y una serie de indicadores que nos permite mejorar hacia ese camino, ¿no? Y hacia eso que buscamos de mejora. Y luego porque digamos que nos permite un abanico de posibilidades en los entornos rurales en muchas áreas, ¿no? Es decir, de una perspectiva de mirada desde muchas áreas que nos permite, desde el agua mismo, al hambre, a las igualdades, a tener, digamos, todo el panorama de lo que nosotros trabajamos, digamos, en el esquema, ¿no? o en el radar, ¿no? de todo ello. Y por eso optamos porque los objetivos de desarrollo sostenible estuvieran integrados dentro de Rural Citizen, ¿no? Y fuera algo importante dentro de ellos, ¿no? Dentro de lo que estamos trabajando. Una cosa, Iván, has hablado antes del triple balance, que es un concepto que tú lo tienes muy interiorizado, pero para la gente que nos está viendo y tal, explícanos qué es esto del triple balance. Sí, pues mira, nosotros pertenecemos a una organización, SANAS, que su sede principal la tiene en Madrid, en el que estamos ya más de 100 empresas relacionadas con esta búsqueda, ¿no? del cambio del modelo económico en el que vivimos y del modelo político, hacia esa mirada más de las personas y el planeta. Y el triple balance viene a ser básicamente el mirarte desde es más, yo diría desde dos perspectivas y una tercera que te ayude para esas dos, porque yo no las pongo en el mismo cesto, Es decir, el triple balance es mirar lo social, mirar la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, etcétera, y mirar todos esos parámetros si realmente tu organización está aportando en positivo, como se llama además tu programa de noticias positivas, aportar un impacto positivo en todas esas líneas. Mirar desde lo medioambiental, es decir, cómo contribuyo yo a que este planeta subsista, porque si no subsiste el planeta, no subsistimos nosotros. Está claro. A ver, tú verás. Oye, esto es muy obvio, pero hay veces. Yo me acuerdo hace muchísimos años que estuve en el CONAMA, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, y aluciné. No me acuerdo exactamente de qué iba la charla, pero hablaban de la biosfera y de la tecnosfera, y hablaban como si fueran dos cosas separadas, y yo flipaba, decía, pero ¿qué es esto de la tecnosfera? Al final hay gente que está haciendo cosas con ordenadores dentro de la biosfera, ¿o qué pasa? ¿Que vivisen? Es que no se entiende lo de que hay que cuidar el medio ambiente dentro de este triple balance. Evidentemente es un eje fundamental cuidar la tierra, que es que no hay otro sitio. Que no hay. Y es que además, no sé, hay algunos que se quieren a Marte, pero que yo, y espero que mis generaciones posteriores, hijos y hijos, sigan en este planeta, que es el en el que estamos. Porque, antes piensan en irse a Marte que en revitalizar el entorno rural. Tiene muchas narices, si lo piensas. Exactamente. En vez de irnos al pueblo de al lado, que está a 30 kilómetros, nos queremos ir ahí arriba, ¿no? Y en cambio sois vosotros, o los que hablamos de estas cosas, somos los utópicos. Fíjate tú qué cosas. Exacto. En fin, estamos hablando de triple balance, lo social, lo hablando de ello, ¿no? Sí. De lo social, lo medioambiental, y luego esa tercera pata es lo económico, ¿no? Claro. Pero yo cuando hablo de lo económico me gusta distinguir y hablar más de lo monetario, porque lo económico también es lo otro, Es decir, el medio ambiente, lo social, la economía es la gestión eficiente de mis recursos, no del dinero. Para satisfacer necesidades humanas. Exacto. Entonces, el que tú y yo intercambiemos tomates y lechugas es economía. Claro. Entonces, a mí me gusta distinguirlo y hablar de lo monetario, que es el dinero. Entonces, desde ahí esa tercera pata, desde lo monetario, sí lo que quiero trasladar es que el dinero tiene que volver a ser de donde vino, que es un medio de facilitar el intercambio. Porque entre tú y yo podemos intercambiar tomates y lechugas, pero se nos viene el problema cuando alguien nos tiene que vestir o comprar vasijas. ¿Cuántos tomates o lechugas son? Pues para eso se inventó la moneda, para decir, oye, mira, vamos a hacer algo que tenga un valor
inventamos la moneda y facilitamos el intercambio entre distintas cosas, ¿no? Y yo creo que el dinero tiene que volver ahí, no ser el fin y el objetivo último que es el de las empresas, maximizar el dinero, dar el mayor porcentaje de beneficio a mis accionistas, etcétera. Eso está arruinando el mundo. Está enriqueciendo monetariamente a cierta gente, pero está arruinando el mundo y el planeta. Está claro. Entonces, eso es lo importante, que esa tercera pata de ese triple balance sea eso monetario que ayude a lo social o a lo medioambiental para enriquecer realmente nuestro planeta y para enriquecer realmente a las personas. No hablo en dinero, repito, enriquecer en vida, enriquecer en lo que podemos realizar como personas y realizarnos como personas, ¿no? Eso es el triple balance. Desde ahí te mides en una serie de parámetros, en lo social, en lo medioambiental, para ver si vas cumpliendo y vas trabajando en esta línea, ¿no? Y vas trabajando de esta manera. Por ejemplo, un triple balance que también trabaja son todas las B Corps, ¿no? Lo que son Claro. las B Corps que también te miden lo social, medioambiental y la base económica o la Sí. base monetaria, ¿no? Las empresas B, que es otro movimiento de empresas, dice Daniel Truran, B de buenas, ¿no? Para el planeta, o sea que son empresas... El buen amigo, qué genio es Daniel Truran, Sí. un buen amigo nuestro también. Nosotros estamos también dentro de las empresas Bicor, fuimos de las primeras a nivel nacional, a nivel de España, en crearlas. Y la verdad es que muy agradecidos de estar también en ese movimiento, que no es fácil, ¿eh? Tengo que decir que el proceso de certificación es muy serio en las B Corp y no pasa en todas las empresas. Y sí es verdad que no es que te saques una certificación y ya está, no, porque es un proceso de mejora. Yo invito a las organizaciones que quieran mirar desde ese triple balance a que vean la posibilidad de acercarse a las B Corp, no por certificarse, sino porque les va a venir muy bien para analizarse y para mejorar. Y puedes conseguir luego la certificación y seguir mejorando la certificación, ¿no? en todo ello. Entonces, pues la verdad es que muy agradecidos y con Daniel tenemos relaciones por distintos proyectos y cosas y la verdad es que es una bellísima persona que empuja todo esto de una manera soberbia aquí y fuera. Y por terminar un poco este dibujo, hemos hablado del triple balance, de las empresas buenas. También has recordado que tú eres fundador de B-Consulting. Entonces, bueno, eso nos llevaría un poco para terminar un poco de tejerlo todo, a hablar de la economía del bien común, que es un poco el principio o la práctica inspiradora que quizá pues une todos los puntos, ¿no? Sí, la economía del bien común, digamos que me voy a retomar hasta en el año 2012-13. Empezamos a buscar entre varios, Javier, que le conoces, que es socio de Sí. B-Consulting, y otros compañeros, empezamos a ver cómo poder trabajar pero con herramientas, desde ese triple balance o desde esa mirada social medioambiental. Y en el año 2010 surge la economía del bien común con Christian Felber y nosotros nos sumamos enseguida. En el año 2012, a principios de 2012 se empieza a entrar en España y ahí nosotros nos sumamos a la asociación. De hecho, somos fundadores de la asociación de la economía del bien común a nivel nacional y vimos que tiene muchas posibilidades a través del balance de la economía del bien común de también medirte, ¿no? Y de también poder ver, ¿no? A través de distintos valores, esos que hemos hablado antes, de justicia social, solidaridad, etcétera, y cómo puedes trabajar tus grupos de interés o tus stakeholders, ¿no? Para mejorar también desde esa línea. Y diría que... Disruptivo, Sí. Sí. Sino que te diría que además se empezó a trabajar mucho con ese balance de la economía del bien común para la mejora de las organizaciones. Se empezó precisamente a trabajar mucho con el entorno rural, con ayuntamientos y entidades que estaban o sea que de ahí de alguna manera ya empezó esta vinculación, ¿no? Exactamente. Miranda de Azán y otros pueblos pequeños son los que primero se han adoptado o adoptaron la economía del bien común como un eje muy interesante para trabajar y mejorar la calidad de vida de su pueblo, ¿no? Yo también quiero decir algo sobre el mundo rural, que ya llevábamos tiempo, porque hemos trabajado temas de participación ciudadana también en entornos rurales y de trabajar con las comunidades rurales, etcétera, que la verdadera política está ahí, Porque no, yo sí lo que quiero también trasladar es que esos alcaldes de los pueblos menores de 5.000 habitantes son los verdaderos políticos y representantes políticos de este país, porque son los que están mirando por su pueblo y por su territorio. No están mirando por intereses personales en su mayoría, siempre hay de todo, como en botica, pero en general no están mirando por sus intereses personales. Hay muchos alcaldes que no cobran.
que tienen su Muchísimo. trabajo por la mañana y luego dedican el resto del día a sacar adelante su pueblo y a resolver las problemáticas de su pueblo. Esos son políticos de verdad, no los que tenemos arriba del todo, que solo miran desde esa mirada que a mí me parece absurda ya, con todo el respeto de mirar desde las izquierdas y las de las derechas. O sea, me parece ya que eso lo tenemos que superar. Eso está para mí trasnochado en lo que debe de ser la política, ¿no? Y estos alcaldes para mí son héroes, son verdaderos héroes, porque lidiando en un mundo como es el de la política, que está tan mal llevado y está tan sucio en muchas esferas, que existan políticos de este tipo y que sigan ahí al pie del cañón por su territorio, a mí me parece de quitarse el sombrero y que creo que tenemos que apoyarles. También desde los trabajos que hagamos, desde las organizaciones privadas hacia los entornos rurales, y debemos de ver cómo compaginar y cómo trabajar entre las instituciones públicas pequeñas, que hablo de estos pueblos y de estos ayuntamientos, con lo que son los agentes rurales, ¿no? Y desde ahí se puede construir muchísimo, hilándolo con la economía del bien común, como bien decías. Por eso han salido alcaldes que han visto en la economía del bien común una oportunidad a la hora de implementar mejoras en su territorio y en su pueblo desde estas miradas, ¿no? Y oye, ¿cuál es? Porque me suena que esto ya lleva tiempo. O sea, Miranda de Azán, no sé cuántos años llevará con esto de la economía del bien común, pero ya son unos cuantos años. ¿Ya se puede hacer algún balance de resultados? Balance del balance, quiero decir. Pues yo te ¿Qué? diría que sí, ¿no? Las poblaciones que han adoptado temas de la economía del bien común, como Miranda de Azaña, que lo ponías de ejemplo, hoy en día es un pueblo muy valorado en temas también de sus políticos, ¿no? Y de la gente que está allí, ¿no? Y yo creo que eso es algo de que al final a nosotros lo que nos interesa es que no hablen de cosas superfluas y de enfrentamientos que tienen todo el día, sino que hablen de lo nuestro, y yo al final de cómo mejorar, de que el monte esté mejor, de que tengamos menos contaminación, de que tenga un trabajo la gente que tengo alrededor, de que tengamos servicios en el pueblo en donde vivo, de cosas muy sencillas. No estamos hablando de cosas complejas, ¿no? Y eso es de lo que trata la economía del bien común, de mejorar en ciertos aspectos sociales de igualdad, y de solidaridad y de justicia social y dignidad, ¿no? En las personas y de cualquier raza, color, edad, me da lo mismo, ¿no? Estamos ya terminando la entrevista. Después de la misma voy a poner este vídeo que has dicho de resumen y voy a navegar un poquito por la web para que la gente la vea, de la web de Rural Citizen. Pero dime si hay algo que no quieras que se quede en el tintero, algo que digas, no me puedo ir sin decir esto. Jo, pues me viene como así, pero no me puedo ir sin animar a los que estén viendo noticias positivas a que, si tienen interés en el mundo rural y tienen interés en trabajar por cambiar este planeta, digamos, por mejorar el planeta y por transformar el modelo económico, que entren en Rural Citizen y que se den de alta como citizens y como ciudadanos, porque la palabra citizen también a veces parece que utilizamos el inglés, pero es por un motivo concreto, que ese citizen es una mirada internacional también. Es decir, que el mundo rural lo veamos desde lo global para actuar en lo local, ¿no? Entonces, animaros a daros de alta en Rural Citizen, que es gratis. Que a veces me dicen, ¿pero qué cuesta? Y digo, que no, hombre, gratis, gratis estar en Rural Citizen. Porque yo creo que hay muy buen rollo, hay una ilusión tremenda. Y luego pues tenemos una red de colaboradores maravillosa que está trabajando junto con nosotros en proyectos, y no me quería ir sin darle las gracias a esos más de 15 colaboradores que durante este año se han ido sumando al proyecto Rural Citizen, y con el que hemos trabajado proyectos de emprendimiento con universidades, con alcaldes, con territorios, etcétera, que estamos entre todos pues poniendo, digamos, yo creo que ese granito de arena para hacer de lo rural lo que tiene que ser, el futuro. Porque el futuro está en lo rural. Sin ninguna duda, yo cada vez lo veo más claro a nivel personal y creo que también es una mirada que está cambiando. Así que nada, que muchas gracias por la entrevista y a seguir trabajando porque hay que construir ese futuro y necesitamos iniciativas como esta. Muchas gracias, Iván. Pues mil gracias a ti, Daniel, por darnos este espacio y por ser un gran altavoz, de todas las cosas buenas que se hacen en esta línea de transformar el modelo económico y político en el que vivimos. Mil gracias, Daniel. Estamos en el camino. Nos Lo vemos. intentamos. Muchas gracias. Cuídate. Chao. Bueno.
Pues como no se trata solamente de informar, sino si podemos también ayudar a la participación, a que os apuntáis estas cositas tan interesantes, pues aquí tenéis la web de Rural Citizen 2030, www.ruralcitizen.org. Bonita foto de no sé qué pueblo será, pero está súper chulo. ¿Que quieres participar? Plum. Hala, regístrate y tal. Y así participas. Puedes registrar de varias maneras. Es gratis, lo acaba de decir Iván. Así que perfecto. Ahora vamos a tirar para atrás. Uy, cuidado, que se nos pira. Bien. Fijaros la cantidad de charlas que dan. Es súper interesante esto de la nanoformación. Son cursos muchos online que los podéis ver desde vuestra casa. Financiación pública. Esto es muy interesante porque, bueno, se mueve dinero en el tema rural. Subvenciones de la Unión Europea, de las diputaciones a veces, de ayuntamientos, por supuesto, y comunidades autónomas, a veces las cajas rurales o entidades que trabajan en el medio rural. Bueno, muy interesante para la gente que realmente pues quiere, pues eso, construirse un futuro en el entorno rural. Cohousing. ¿Qué es esto del cohousing? Algún día vamos a hablar del cohousing. Vivienda colaborativa. Pues un grupo de personas que se juntan para hacer una comunidad y deciden construirse, por ejemplo, un edificio de viviendas, cada uno su vivienda particular, ¿vale? Por supuesto, no se trata de vivir en comuna, no, no, tú tienes tu casa, yo la mía, pero ese edificio que construimos tiene también zonas comunes para desarrollarnos como comunidad y participar activamente, o como realmente estamos gestionando, porque es un modelo de gestión, digamos, desde la comunidad autogestionado, pues ahí nos reunimos para ver cómo gestionamos el edificio, la cooperativa, etcétera. La cooperativa Entre Patios es uno de los ejemplos más claros que está haciendo proyectos. Se acaba de, bueno, hace no mucho salió un proyecto de Entre Patios en Madrid, o sea que esto existe, no es ilusiones, esto es verdad, puritita verdad, y existen ejemplos claros. También financiación colectiva, rehabilitación sostenible de edificios en entornos rurales, pues temas de energías renovables, temas de construcción con materiales propios del lugar, construcción con tierra, construcción con adobe, un montón de cosas que se hacen. También, pues eso, cómo poner en marcha una comunidad energética local, bueno, un montón de actividades muy chulas online que son gratis. Luego también están intentando involucrar a los alcaldes en iniciativas. Está esto, ¿cómo se llamaba? El Ágora Rural Citizen, que son reuniones con alcaldes. A ver, era así, durante 3 días, de viernes a domingo, que incluyen alojamiento, comida y cenas. 15 alcaldes y alcaldesas de poblaciones de hasta 5.000 habitantes se reúnen para compartir retos y co-crear creación colectiva de soluciones. Bueno, pues lo que decía Iván, pues gente que se une para sacar adelante a su pueblo. Y muchas veces esta es la mejor política, sin ninguna duda, ¿no? La política real, la que debería hacerse, ¿no? Bueno. ¿Queréis contactar con ellos? Un truco. Yo creo que alguna vez lo he dicho, que me repito muchas veces, pero si queréis contactar con alguien, os vais abajo en la web, suelen ponerla siempre abajo del todo en las webs. Pues mira, aquí está el correo, ruralcitizen2030@gmail.com, el móvil de contacto y, bueno, el domicilio, ¿no? ruralcitizen.org. Y nada, si alguien se anima a colaborar, a poner en marcha algún proyecto, o lo que sea, joder, si me lo contáis a cuéntanos@noticiaspositivas.es, mejor que mejor, porque a mí me encanta esto de que no solamente contar cosas, sino que además producir cosas o provocar o ayudar a que se produzcan cosas. Voy a poner ahora un vídeo sobre esto, este resumen del primer año de vida de Rural Citizen, porque, joder, es que empezaron en plena pandemia, donde estaba todo lo malo. Es que empezar en lo chungo en el 2020 y hacer todo lo que han hecho esta gente, pues es tremendo, ¿no? Entonces, para que veáis ese currazo espectacular, aquí te lo resumen genial, en 2 minutitos.
Qué pasada, creo que decía en el vídeo 135.000 personas a las que han podido llegar a través de redes sociales. No está nada mal en el primer año, con la puñetera pandemia. Eso es espectacular y todas las actividades que han hecho, un montón de foros, de eventos online como el que hemos visto en la web. Sí que es verdad que a pesar de que es muy difícil empezar algo y muchísimo más difícil empezarlo con la pandemia, sí que es verdad que ahora, justo después de esta pandemia, esperemos que estemos ya en el después de la pandemia, ¿verdad? Claro, en un primer momento, ahora sobre todo estamos en la época del desahogo. Uf, por fin hemos superado esta movida, esta historia de la pandemia. Necesitamos descansar, reconectar, ver a nuestros seres queridos, disfrutar un poco, eso, desahogarnos y respirar. Pero yo creo que después de ese necesario respiro va a llegar una época de reflexión, ¿no? Porque ya ha empezado en realidad. Mucha gente se está planteando, bueno, que lo hemos hablado con Iván, mucha gente que está cogiendo el ordenador y dice, pues teletrabajo en el campo, ¿no? La realidad del teletrabajo está ahí. La realidad de que las ciudades cada vez son peores sitios para vivir es así. Es mucho más fácil contagiarse de un virus allá donde hay mucha gente hacinada y hasta arriba de gente bueno, en las calles, en el metro, en todos los lados. Es mucho más fácil. Esto se une a la contaminación, que ya estaba antes de la COVID y es una pandemia que llega para quedarse. O la pandemia del empleo precario, o la pandemia de los alquileres altísimos. Hay muchas razones por las que el tema rural pues va a ser cada vez más importante y es necesario porque es que, aparte de que nos dan de comer, es que nos dan de comer. Es que es verdad que es la despensa de este país, ¿verdad? Es que sin entorno rural, pues no podemos vivir, no podemos comer. Pero es que aparte, no es bueno tener medio país vaciado, toda la España vaciada, y luego que esté petadísimo de gente en bueno, lo que es el entorno urbano, ¿no? No, eso no es equilibrado y eso no va a ser ni bueno para la ciudad ni bueno para el campo. Así que genial y ojalá esto tire para adelante. Y bueno, como en este caso y en todos en Noticias Positivas nos encanta hablar de iniciativas que funcionan, que podemos tocar con las manos, ¿no? Y si es iniciativas muy cercanas, en las que conocemos a gente, pues mejor que mejor, nos da mucha confianza saber que es que esto es real, porque es que yo le conozco a esta gente. Yo a veces intento contactar con estas iniciativas. De hecho, hace años estuve de voluntario una semana en una ecoaldea porque quería verlo de cerca y tocarlo. Y en esta iniciativa participa en concreto Adriana, nuestra copy de redacción de Noticias Positivas. Entonces, bueno, pues sabemos que funciona porque conocemos a la gente que está implicada y por eso vamos a hablar de esta iniciativa. Aquí la tenemos, Agricultura Sostenida por la Comunidad, la CSA de Zarzalejo. Bueno, ¿qué es esto? Muy bien, es una iniciativa del Grupo Operativo Madrid Kilómetro Región de IMIDRA, que lo hace en colaboración con la Fundación Tríodos. Y estas dos entidades han puesto en marcha su tercera convocatoria de microfinanciación participativa que se llama Alimenta la próxima cosecha. Y bueno, con ella tratan de promover el desarrollo de proyectos de consumo responsable y de producción agroecológica en la Comunidad de Madrid. Muy interesante, son proyectos en los que solo se permite un intermediario como máximo entre productor y consumidor. Esto es lo que se llaman circuitos cortos de comercialización, ¿vale? En concreto se han seleccionado 8 iniciativas para la convocatoria de Match Funding, ¿vale? Como os digo, pues son de producir y consumir, bueno, producir y distribuir, quiero decir, productos agroalimentarios de cercanía, y así además se refuerzan los vínculos entre los consumidores interesados en una alimentación sostenible y saludable y los propios productores. Como digo, entre estas iniciativas está la CSA Zarzalejo, bueno, está ligado esto al movimiento Zarzalejo en Transición. CSA proviene de las siglas en inglés Community Supported Agriculture, o si lo queréis, Agricultura Sostenida por la Comunidad, que es como nos diríamos aquí, o la traducción que han hecho los de Zarzalejo me parece bastante buena. Y bueno, pues aquí están, necesitan un poquito más de fondos para ampliar el proyecto y porque además la idea es dar empleo a
bueno, a más gente. Vamos a conocer un poco este proyecto para ver si os interesa, darles una pequeña donación y participar en esta aventura. Que hoy es día de sexta. Puedes ir al invernadero, salir cogiendo zanahoria. Venga, va. ¿Vale? 180. CSA es un proyecto de agricultura local sostenido por su comunidad. CSA Zarzalejo comenzó hace 10 años, en 2011. En esta temporada hemos superado el granizo, el incendio y Filomena. Y ahora afrontamos un momento clave para nuestra continuidad y la sostenibilidad del proyecto. Necesitamos contratar un segundo agricultor que nos permita ampliar la superficie de cultivo y de esa forma dar cabida a más familias que se puedan sumar a este proyecto sostenido en comunidad. Para mí lo más importante es el carácter comunitario. Venimos todos los martes a hacer las cestas entre todas y nos reunimos en la huerta. Para que el proyecto sea sostenible tenemos que seguir sumando nuevas familias. En la actualidad tenemos 35 y si nos apoyas esperamos poder juntar más familias y que se unan a nuestro proyecto. ¿Cómo lo ves? Pues, a ver, no sé, porque las veo todavía un poquito tiernas. CSA es un lugar de encuentro. Es una forma de vincularse con la tierra. Podemos comer producto local y de temporada. Guisantes desde así pequeñitos hasta así comérnoslos directamente desde la mata. Estas tardes son, vamos, fantásticas. Es una forma de hacer comunidad. Anímate a colaborar para poder tener un segundo agricultor y así muchas más familias pueden disfrutar de esta gran experiencia. ¿Qué quiero ser de mayor? Agricultor. Pues si alguien quiere ser algo tan necesario como agricultor de mayor, pues habría que ayudarle, ¿no? Porque además es que vamos a necesitar siempre gente que haga estas cosas, ¿no? Muchas veces nos dedicamos a esto del teclear, ¿verdad? Pero en realidad lo básico, las cosas básicas, las necesidades humanas van a estar siempre ahí y tenemos que comer muchas veces. O sea, hay muchos empleos que están ahí, que son necesarios en nuestra sociedad es digital y por supuesto que necesitamos ordenadores, pero desde luego hemos necesitado antes de esta época digital. Seguramente no acabe, pero sea como sea el futuro, sea más o menos digital, vamos a necesitar siempre agricultores y este dinero que se quiere recaudar en este match funding es precisamente para esto, para conseguir esta cuestión. Un momentito, por cierto, a ver, que me acabo de dar cuenta. A ver, una cosita. Vamos a ver. Porque he puesto la de la CSA Zarzalejo, pero esta es la que quiero ver. ¡Ey! Ahora. Esta era la de ellos, digamos, la del vídeo que han hecho, pero aquí es donde podemos ver lo que quería mostraros. Que básicamente es la campaña de match funding
de crowdfunding de la Fundación Triodos. Aquí podéis participar. Mira qué bien, ya han recaudado 450 euros y bueno, el dinero es para ampliar la comunidad, la CSA Zarzalejo y, por ejemplo, convertir a Moisés en agricultor. Esto es algo muy, muy chulo. No es fácil, no es nada fácil estar en el campo. Yo me acuerdo hace años que estuve cuando trabajaba en televisión en Amayuelas. Quizá, no sé si la primera o de las primeras referencias de recuperación de entornos rurales en clave ecológica. Y lo que decía Jerónimo Aguado, que es el alma mater de esto y una de las voces más importantes de este movimiento por un mundo rural vivo, o también es miembro de Vía Campesina, se llama así. Bueno, pues él decía que había muchos chavales jóvenes que iban al campo pensando en la idea romántica, pero claro, el romanticismo se les caía cuando tenían que levantarse a las 5 de la mañana en el campo palentino a 10 grados bajo cero para sacar algo de la tierra. Es decir, esto es de valientes. No es lo mismo teletrabajar en el campo, pero estar tecleando en tu casita del campo, que trabajar en el campo. Es decir, trabajar en el campo y dentro del campo, o sea, vivir del campo, básicamente, lo que quiero decir. Así que esto es de valientes. Nosotros, los urbanitas, por lo menos yo, soy bastante blandito, que sí que es verdad que hay muchos proyectos de huertos urbanos en el campo muy interesantes y tal, pero tener un pequeño huerto urbano, siendo loable, siendo iniciativas que se deben extender en la ciudad, no es igual que levantarse en el campo palentino a las 5 de la mañana. No es igual. A 10 grados bajo cero en invierno. No es lo mismo. Es verdad que aquí en Zarzalejo es Comunidad de Madrid, es un clima más benigno, pero sigue siendo duro el campo igual. Y creo que financiar estos proyectos, financiar a Moisés y a quien más pueda venir para aumentar esta comunidad de Zarzalejo, pues significa básicamente seguir creyendo que en el futuro vamos a necesitar agricultores, ¿no? Para mí es un proyecto muy simbólico. No solo estás dando dinero para que haya más gente cultivando la tierra, sino que estás dando un mensaje muy claro. Es que siempre vamos a necesitar eso. Por mucho que estemos conectados a la red, a internet, la ciberleche, lo que tú quieras. Siempre vamos a necesitar quien cultive la tierra, porque la tierra es nuestra única casa y nuestra única despensa. En fin, y no me enrollo más, creo que ha quedado bastante clara la cuestión. Aquí está en el crowdfunding fundaciontriodos.es, CSA Zarzalejo Alimenta. Si ponéis CSA Zarzalejo Fundación Triodos, por ejemplo, os lo vais a encontrar. Y ya terminamos por hoy el programa y la semana, que se da por finiquitada en lo que se refiere a esta cuestión. En otras ya veremos. Y bueno, pues ha sido un placer como siempre compartir este espacio con vosotras y vosotros. Nos vemos la semana que viene. Si no hay ningún problema, martes y jueves a las 6:30. Hoy hemos tenido que empezar más tarde por cuestiones técnicas que no vienen al caso. Pero muchísimas gracias por estar ahí y esperamos seguir con vosotras y vosotros mucho tiempo trayendo las noticias de ese mundo mejor que entre todos y todas vamos a hacer posible. Vamos a hacerlo no solamente posible, sino que lo vamos a ver mañana mismo. Muchas gracias y buen fin de. Nos vemos.